Ricardo, ahora sí, tu presentación ya te presenté, pero para entrar en contexto otra vez, rápidamente, pues vamos a hablar sobre despejando la neblina y las pruebas in silico en el océano de la investigación. Entonces, adelante cuando quieras. Ok, muchas gracias. Compartir. No sé si ya se vea la presentación. Sí, ya. Ok, antes de empezar, quiero que imaginen qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra ciencia. Lo más probable es que se les venga algo como biología, química, física y varias cosas que se pueden llegar a utilizar en las áreas, como por ejemplo el manejo de células, de bacterias, mapaces, el uso de reacciones. Sin embargo, una de las cosas que muy probablemente no se les vino a la mente es el uso de herramientas computacionales en la ciencia. Es por ello que muchas veces, al menos todavía en la actualidad, esta parte está como que un poco olvidada, tiene varios mitos relacionados y es el motivo del por qué el día de hoy vamos a hablar sobre despejar la neblina y revelar la verdad detrás de las pruebas in silico en el océano de la investigación científica. Primero, ¿qué son estas pruebas in silico? Estas van a ser métodos que van a utilizar softwares y algoritmos para poder predecir el comportamiento de sistemas, tanto físicos, químicos como biológicos. Y pues se van a basar en datos científicos para poder generar resultados y conclusiones. Va a tener diversas aplicaciones como el diseño de fármacos, en el cual se puede llegar a buscar la mejora de los compuestos, evitando efectos secundarios graves o reduciendo incluso los efectos secundarios. Se puede llegar a realizar en la dinámica de fluidos computacionales al momento de diseñar los aviones y ver el fluido del aire cuando estos aviones están precisamente volando. Otra de las aplicaciones sería en biología de sistemas, en el cual se puede llegar a modelar de manera in silico en la computadora las redes, por ejemplo, neuronales, que puede llegar a presentar un modelo y ver cómo va a reaccionar ante estímulos externos. Otra aplicación sería el diseño de materiales, en el cual se simulan las propiedades tanto físicas como químicas de diversos materiales para poder buscar nuevas aplicaciones y mejoras en los materiales utilizados para diversas cosas. Actualmente existen varios desafíos en la investigación. Por ejemplo, muchos de los sistemas con los cuales se llegan a trabajar pueden llegar a ser muy complejos, así como ser muy variables y difícil de estandarizar. Un ejemplo, pues, fue el de la presentación anterior, en el cual los resultados, digamos que en bruto, pueden llegar a tener, como mencionó mi compañero, mucho ruido. Y se tiene que trabajar mucho para poder leerlos de manera más fácil. También hay dificultad para poder llegar a predecir los resultados a largo plazo debido a las variabilidades que no se llegan a, bueno, que no se pueden manejar en un experimento. Y las pruebas en sílico van a tener muchas ventajas sobre las pruebas tradicionales. Un ejemplo sería la reducción en costos y tiempo, debido a que al realizar los estudios en sílico nos ayuda a predecir qué es la vía como que con más probabilidad de éxito y tomar esa vía. Entonces, si tenemos en un inicio 10 vías las cuales podemos llegar a tomar, después de las pruebas en sílico, vamos a tomar las dos que tienen más probabilidad de éxito, reduciendo así costos y tiempo. Además, puede llegar a ser muy flexible y puede llegarse a la, se puede llegar a tener una escalabilidad muy buena debido al manejo, sobre todo de las variables que no podemos manejar en experimentos pues tradicionales. Otra de las cosas es que
llegamos a tener acceso a datos que pueden llegar a ser muy difíciles de obtener o de replicar en los experimentos tradicionales debido precisamente a las variables que no podemos manejar o no podemos controlar al 100%. En el caso de las pruebas in silico, al poder manejar estas variables, eso nos arroja mayor control y precisión en los resultados que obtenemos. Existen una gran variedad de mitos acerca de las pruebas in silico. Uno de ellos es que estas pruebas son menos precisas que los métodos experimentales tradicionales. Sin embargo, estas pruebas son altamente precisas en la actualidad y pueden llegar a completar los métodos experimentales tradicionales, brindando así una mayor comprensión y de manera más rápida además de eh, sobre los sistemas biológicos y químicos con los cuales llegamos a trabajar. Otro de los mitos que se relacionan con estas pruebas es que son menos confiables debido a la falta de datos experimentales. En la actualidad se cuentan con una gran cantidad de bases de datos de diversas áreas que nos van a permitir validar los datos que estamos llegando a obtener debido a los avances en la recopilación y el análisis de datos, los cuales han mejorado, les digo, con el tiempo y por lo tanto la precisión y la confiabilidad en la actualidad es muy grande. Además de que pueden llegar a predecir los resultados en condiciones que son muy difíciles de replicar en el laboratorio, precisamente por las variables que no llegamos a manejar. Otro mito relacionado con las pruebas in silico es que estas van a ser exclusivas para expertos en informática o modelado computacional, debido a que muchas veces cuando no se está tan familiarizado con realizar experimentos en computadora o el manejo incluso de una computadora, podemos llegar a pensar que es muy difícil el hacer este tipo de pruebas. Sin embargo, en la actualidad, como lo dijo José Luis en un inicio, en la primera presentación, existen muchos cursos que nos van a permitir poder manejar este tipo de softwares en las diversas disciplinas en las cuales se pueden llegar a aplicar. Y pues además de que muchas veces los softwares pueden llegar a ser muy intuitivos y eso es una facilidad que nos pueden llegar a dar este tipo de softwares. Otro mito relacionado es que las pruebas in silico van a carecer de relevancia tanto clínica como aplicabilidad médica. Sin embargo, se ha demostrado que estas pruebas realmente tienen relevancia clínica y pueden llegar a transformar la medicina. Se espera que todavía falta mucho, pero pues estamos todavía en los inicios de la medicina personalizada. Se espera que estas pruebas in silico puedan ayudar sobre todo con las bases de datos con las cuales se cuentan actualmente, a que en un futuro, cuando una persona se enferme y vaya al médico, eh, la medicina sea más personalizada, puedas impactar datos de los pacientes y así se le arroje al médico los tratamientos más favorables para ese paciente de acuerdo a a la enfermedad que tiene. Y otra de las cosas con respecto a la aplicabilidad médica que tienen las pruebas in silico es, por ejemplo, en el diseño de fármacos, debido a que se pueden llegar a predecir cómo va a interactuar un compuesto al momento de administrarse, cómo se va a relacionar este compuesto con un ligando y así podemos trabajar con muchísimos compuestos, por ejemplo, en el laboratorio en el cual colaboro, se pueden llegar a tener proyectos de hasta 30.000 compuestos en los cuales después de realizar las pruebas in silico nos podemos quedar con los 5 mejores y así, repasando las ventajas, reducimos tiempo, dinero
Y además de que nunca acabaríamos realmente de hacer esas pruebas de los 30.000 compuestos de manera tradicional. Como mencioné, en el laboratorio en el cual trabajo se realiza el diseño de fármacos. Existen varias formas de poder realizar el diseño de fármacos, obviamente con química orgánica y diversas reacciones. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio lo que se hace sobre todo es la síntesis de compuestos esteroidales. O sea, tomamos los esteroides, diversos esteroides, los modificamos y vemos si pueden llegar a tener algún tipo de efecto. eh, por ejemplo, anticancerígeno, contra bacterias, contra hongos, en la enfermedad de Alzheimer. Y les digo, hacemos una base de datos de muchísimos compuestos, hacemos las pruebas in sílico y estas pruebas in sílico nos arrojan los mejores, bueno, después de analizarlos, obtenemos los mejores candidatos, los cuales procedemos a sintetizar para poder hacer las pruebas biológicas. Otra de las áreas que se maneja mucho en el laboratorio y de la cual en lo personal he manejado es el reposicionamiento de fármacos. El reposicionamiento de fármacos va a ser una técnica en la cual vamos a tomar medicamentos que están en fases clínicas ya avanzadas, que se encuentran en el mercado o incluso que han sido retiradas. Y pues ya se les conoce, por ejemplo, la farmacocinética, farmacodinamia, las dosis a las cuales administrarse, eh, y vemos si tienen alguna otra función aparte de la que ya se le conoce. El primer ejemplo de reposicionamiento de fármacos fue la aspirina, la cual en sus inicios se administraba para aliviar dolor de cabeza. En la actualidad se sigue aplicando para eso, pero también otra de las aplicaciones que tiene es evitar infartos al corazón o derrames cerebrales. En el laboratorio igual hemos hecho varios proyectos en varias áreas, por ejemplo, en oncología, contra antibióticos, antimicóticos, contra la enfermedad de Alzheimer, acerca del reposicionamiento de fármacos y en todos estos proyectos nos hemos basado en pruebas in sílico para poder estimar cuáles son los compuestos con mayor probabilidad de que tengan una función, eh, aparte de la que pues ya se le conoce. Y entonces estos proyectos, les digo, podemos manejar una cantidad muy grande de compuestos y por lo tanto, repito, reducir costos, tiempo y lo más importante es que se pueden llegar a reducir el uso de biomodelos en las técnicas que se utilizarían en técnicas tradicionales más adelante en los proyectos. Para finalizar y no alargar más la presentación debido a que hemos comido ya mucho tiempo, la conclusión es que las pruebas in silico van a ser fundamentales para despejar la neblina en la investigación científica y avanzar hacia el desarrollo de terapias más efectivas y seguras. Su capacidad para poder integrar datos complejos, predecir la actividad biológica, optimizar estructuras moleculares, las convierte en herramientas indispensables en el arsenal del investigador moderno. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas, comentarios. Dejo las redes del laboratorio y de contacto personal por si alguien tiene alguna duda y quiere hacerla llegar. Muy bien, muchas gracias por la presentación. En términos de cómo va el programa del Congreso, no tenemos tanto tiempo, pero en términos de tu presentación, sí todavía tenemos unos 5 minutos más. Entonces, gracias por hacerla un poco más sucinta. Sí. Y pues vamos a ver cómo se pone la discusión. Si se pone muy buena, pues seguimos sin descanso. Entonces, primero vamos a ver si hay preguntas por aquí. Bueno, tenía una de Luciferasa que ya la contestaste durante tu presentación, que si has hecho reposicionamiento de fármacos, pero voy a aprovechar porque no entendí tan bien. ¿Podrías explicar con las palabras más simples que puedas qué es reposicionamiento, como si yo tuviera 5 años?
Sí, reposicionamiento es tomar una medicina que ya se sabe para qué sirve. Por ejemplo, la aspirina, pues uno se la toma para aliviar el dolor de cabeza. Pero también los médicos se la pueden dar a personas que tienen un infarto en el corazón. Entonces, ese cambio en la aplicación que tiene el medicamento es el reposicionamiento de fármacos. Oh, ya lo entiendo Sí, ahora. Entonces, ¿y puedes predecir esto con pruebas in silico de para qué sí, podría servir este medicamento? Ok, ya lo sí, entendí todo entonces. sí, sí. Tsusara dice, ¿se puede usar las técnicas in silico para estudiar interacciones entre células cancerígenas? Sí, una de las aplicaciones, como había mencionado, es en biología de sistemas, en las cuales se puede llegar a ver las interacciones que hay entre diversas células. Muy bien, a ver si alguien más tiene. Ah, ¿ya se están usando los genomas mexicanos en las predicciones? Ah, buena pregunta. Mm, Realmente no sabría decirte. En la parte genética no estoy muy familiarizado, así que no podría contestar realmente esa pregunta. Y esta pregunta está interesante porque en algún momento en la Biosona tuvimos una entrevista con la doctora Daniela Robles, que estaba trabajando primero en Inglaterra, pero regresó a México porque dijo, pues todos estos estudios de cáncer se están haciendo, pero básicamente con genoma pues, de gente de Inglaterra, y no siempre se traduce tan directamente a genomas mexicanos. Entonces faltaba como hacer esos estudios y se todavía está en camino a hacerse, pero no sé si ya se usan Sí, no. en las predicciones, pero de manera general se podía ir acercando. Si alguien por aquí que esté en la sala y quiere participar, puede hacerlo libremente, porque sé que hay varios de la química aquí, como bueno, la misma luciferasa, la dudita también, y a ver si hay alguna otra pregunta. Me estaba por ahí acordando. Bueno, entonces para amalgamarlo con inteligencia artificial, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en tu trabajo? Este, en el laboratorio realmente casi no hemos aplicado la inteligencia artificial. Sin embargo, hay grupos de estudio en otras partes del mundo que sí han aplicado la inteligencia artificial. Por ejemplo, buscando formas de reducir el número de fármacos con los cuales hacer las pruebas in silico. Por ejemplo, en mi caso, no sé, bajamos bases de datos y todos los fármacos hacemos, bueno, que vienen, hacemos el estudio, pero se puede llegar a utilizar la inteligencia artificial para reducir esta base de datos y que el estudio sea todavía más rápido. Perfecto. De hecho, ahí justamente alguien había dicho en la conferencia anterior, análisis de señales con inteligencia artificial que se entrene o que ocupe machine learning. Entonces, como usar la inteligencia artificial también para acelerar la toma de datos.